Bueno, amados hermanos, estoy en una segunda parte espero que me estén escuchando. Veo que el circulito que indica, ahí está otra vez. Eh, Espero que me sigan escuchando en esta segunda parte, ya que el video finalizó automáticamente, no entiendo la razón. Primeramente se cortó y después finalizó. Pero bueno, eso me dio la oportunidad de empezar este nuevo video como segunda parte. Entonces hay beneficio en el sufrimiento, pero no podemos entender nosotros en el beneficio del sufrimiento si no sabemos dónde está el origen del dolor y del mismo sufrimiento. Ahora vemos que Satanás tiene una influencia gigantesca en cuanto a al dolor que las personas tienen, a todo aquello que les entristece, aquello que les preocupa, aquello que les hace vivir una vida llena de presión. Ahí está este personaje actuando para que usted se enfríe, para que usted sea cada vez más apático a las cosas de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta de que es el diablo el que tiene la influencia en cuanto al dolor y la enfermedad? Porque el mismo Señor lo enseña en algunos casos y también como lo hemos visto en los pasajes que mencionábamos de Juan, dice también ahí en Lucas, por favor, Lucas capítulo 13, versículos del 10 al 17. Lucas 13 del 10 al 17 dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Note, por favor, a esta mujer encorvada, en ninguna manera se podía enderezar. Tenía 18 años enferma. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Esta mujer es sanada inmediatamente por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pero el principal, ahí están los perversos, los contrarios, el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay que se debe de trabajar en estos, venid y sed sanados y no en día de reposo. Y entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. ¿No lo hacen? ¿No lo hacen? Aunque sea día de reposo, claro que lo hacen. Y dice el versículo 16: y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura, perdón, en el día de reposo. Lo que está diciendo el Señor ahí es que esta mujer estaba atada por Satanás con la enfermedad. O sea que la enfermedad era una obra satánica. No quiero decir, hermanos, de que ella estaba poseída por el diablo. Lo que quiero decir es lo que hemos estado viniendo, lo que hemos estado diciendo. El origen del dolor y de la enfermedad tiene orígenes satánicos. Satanás está al pendiente de ello y él usa esa herramienta mucho. La mayoría de la gente que se debilita a buscar a Dios son personas que están pasando momentos difíciles o críticos, unos por el gozo y otros por el sufrimiento, total de que la mayoría de la gente está atada al príncipe de este mundo. Así de que, ¿qué vamos a hacer? Pues enseñar, amados hermanos, que hay un gran consuelo para aquellos que si bien sufrimos, que si bien tenemos dolor, tenemos una fuerza gigante que no hay en personas que no sirven a Dios. Entonces, cuando alguien sirve a Dios, el sufrimiento es para gozarse. Es
es una paradoja, pero es cierto. El sufrimiento es para gozarse. Lea usted las bienaventuranzas del Señor Jesús y vea que personas que en el sentido humano deberían de estar sufriendo por lo que estaban o por la situación en la que se encontraban, el Señor les dice, bienaventurados, gozosos, dichosos. Aún a los que eran perseguidos por predicar de Jesucristo, el Señor les vaticina, bienaventurado aquel que por mi causa sea perseguido. Pero mire, hay personas que el sufrimiento no tiene sentido. Hay personas que para ellos el sufrir, el estar enfermos, el tener dolores, el estar en cama, el estar imposibilitados, no tiene ningún sentido. Y es muy parecido al sentimiento de los ateos. Los ateos, por ejemplo, ¿qué es un ateo? Bueno, el ateo es la condición de aquellos que no creen en Dios. El ateo es, por lo tanto, una persona que descree de cualquier tipo de divinidad o de entidad sobrenatural. Puede decirse que el ateísmo es lo contrario al teísmo, la doctrina de los que sostienen la existencia de una o más divinidades. O sea, el ateísmo es contrario a los teos. Ateo es no creo, teo es creo, pero hay teos, ¿verdad? Del movimiento teísta que ellos creen, puede ser en un dios o puede ser en varios dioses. La cosa es que el ateo no cree en un dios ni en varios dioses, aunque hay ciertas variantes de ateos, pero estoy hablando en el término general. Él vive en un mundo que no espera nada más allá de que puede ver y palpar. Nada existe más allá de la tumba. Él solo se sujeta a los grandes cambios científicos dentro de este mundo, con la ausencia de una vida superior que tiene todo bajo control y que encamina todo para bien de aquellos que le sirven. Dios tiene todo bajo control y todas las cosas las encamina para bien de aquellos que le sirven, pero eso el ateo no lo puede ver. No, para él, la ausencia de Dios se cubre con el asombroso avance del conocimiento humano en los aspectos visibles, tanto en el aire que respira como el mundo sideral, en el espacio y todo lo que compone el cosmos. Él no cree en Dios. Ah, pero déjeme decirle algo. Sí es un creyente. No cree en Dios, pero sí es un creyente. Mire lo que dice un sitio web. Sin embargo, el ateísmo sí es una creencia. El ateo elige creer que Dios y todo lo que tiene que ver con el área espiritual no existen, pero basa sus acciones y su vida en la idea de que solo existe lo material, aquello que es demostrable por medios o por métodos científicos. La página es subiblia.com. Mire lo que dice del ateo. Ahora, vamos a ver lo que dice el ateo de sí mismo. El ateo de sí mismo representa un concepto de su vida sin más allá que algo sea metafísico o divino, regulador. El ateísmo, por otra parte, en su aspecto filosófico, niega la lealtad no solo a un concepto determinado de Dios, sino que niega toda servidumbre a la idea de Dios y se opone al principio teísta. Vuelvo a decir, los teístas son los que creen en Dios como tal. Y este es un comentario que hace Emma Goldman, me imagino que una mujer en el movimiento de los ateos. Así que él vive sin esperanza, el sufrir no tiene utilidad espiritual, busca con sus fuerzas y por medio de los organismos terrenales solucionar su dolor. No busca consuelo en Dios. Mi pregunta es, ¿para qué sufrir si no hay propósito divino? Esa sería mi pregunta. Mientras que no tiene sentido el sufrimiento del ateo, que va a sufrir. Todo ser humano sufre, que va a tener dolor.
En determinado momento todo ser humano tiene dolor, que va a tener problemas, tribulaciones, tristezas. Todo ser humano, por el hecho de estar condenado a morir en determinado momento, va a sufrir, va a sufrir. Pero el ateo no tiene beneficio del sufrimiento. El ateo no tiene consuelo en el sufrimiento, al menos un consuelo válido, un consuelo verdadero. Pero en el creyente, amados hermanos y amigos, en el creyente, el sufrimiento es un consuelo. El creyente es consciente de que un ser supremo está controlando todas las cosas, tiene todo bajo control. No importa que yo tenga dolor, o que esté enfermo, o que tenga esta enfermedad que me va a matar o me está matando, o que tenga esta imposibilidad. Dios tiene todo bajo control. ¿Lo cree usted? Dice en Colosenses capítulo 1, por favor. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17. Colosenses 1 del 15 al 17, dice la palabra de Dios, Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesucristo nuestro Señor, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18 sigue diciendo, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Palabras que, caray, Cristo nuestro Señor, el Padre, el Espíritu Santo, Dios, en tres personas y Dios en cada una de ellas tienen todo bajo control. Si bien el mundo está bajo el maligno, no puede actuar sin el permiso de Dios. El cristiano sabe que su humanidad es finita, pero su espiritualidad es eterna. La muerte está ligada al envejecimiento, a la debilidad, a la enfermedad, al desgaste y por tanto al dolor físico. Pero el cristiano reconoce que el estar bien con Dios, aunque esté cautivo por algún sufrimiento, esto le trae a un momento de meditación, a un momento de reflexión. Había una persona que estaba muy enferma por mucho tiempo y cuando iban a visitarle hermanos, le preguntaban cómo estaba, qué sentía, cómo le iba con su enfermedad. Esta persona decía, desde que me enfermé, he conocido que mi cama es un púlpito. ¿Cómo me ayuda a mí esto que está pasando? ¿Cómo ayudo a otros a recibir consuelo por el sufrimiento? Pero sobre todo, ¿cómo es que Dios es alabado en medio del sufrimiento que tengo? Allá en el Salmo 42, por favor, en una canción del salmista donde plasma su sufrimiento, él puede indicarnos cómo aprovechaba él su sufrimiento. Salmo 42.
Y mire el versículo 1, por favor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y sigue diciendo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y sigue ahí en su canto el salmista. Pero como siervo, hermanos, con sed, que escuchaba con gozo la corriente de un río, así estaba el salmista por Dios nuestro Señor. ¿Y qué me dice usted del apóstol Pablo cuando está en aquel sufrimiento debido a aquel mensajero de Satanás, que es otro ejemplo de cómo Satanás es el causante del dolor y de la enfermedad, pero que bien nosotros la podemos usar para glorificar a Dios? Dice en el capítulo 12 de Corintios 12, versículo 9, por favor, dice, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol estaba sufriendo con una enfermedad que le molestaba bastante y 3 veces oró al Señor pidiéndole que se la quitara y el Señor le contestó, bástate mi gracia. Pablo aceptó el consejo divino y aceptó aquel mensajero de Satanás que lo estaba abofeteando diciendo, yo me glorío en mi enfermedad, porque dice la segunda parte, por tanto de buena gana me gloriaré para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Sin saber cómo, amados hermanos, el sufriente recibe ayuda de Dios. Dios ayuda en cualquier momento. Salmo 103, por favor. Salmo 103, mire lo que dice, regresando ahí al Salmo, al libro de los Salmos, en el 103, mire lo que dice ahí, hablando del versículo 13 y 14, por favor. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Así vemos cómo Dios está al pendiente de cada uno de nosotros. Dios está viendo por sus hijos. Dios sabe quién está sirviéndole y Él se complace en ayudarle. Y muchas veces, amados hermanos, la ayuda que nos da Dios nos cae como una tina de agua fría, dice en Hebreos 12:6, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 6, porque parte de lo que nosotros aprendemos en el dolor y en el sufrimiento es que hay una disciplina por parte de Dios que muchas veces se lleva a cabo cuando nosotros estamos sintiendo esa enfermedad, ese dolor, esa tribulación. Dice en el versículo 6 de Hebreos 12, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así de que hay muchas cosas que nosotros podemos considerar en cuanto a qué provecho tiene la enfermedad, qué provecho tiene el dolor, qué provecho tiene esta pandemia. Nos dejó sin trabajo secular, nos tiene encerrados, hay preocupación de enfermarnos, hay preocupación de abastecimiento de víveres, hay preocupación porque los biles nos llegan aunque estemos como estemos. ¿Qué provecho le puedo sacar yo a eso? Bueno, aquí está el provecho. A veces, amados hermanos, necesitamos saber que esta situación nos acerca a Dios de alguna manera u otra. Pero si el efecto en nuestra mente y corazón es alejarnos de Dios,
es un efecto completamente distorsionado de lo que es realmente el gozarnos en medio del dolor. El apóstol Pablo es un ejemplo, Job otro, Jesucristo y muchos de nuestros hermanos, muchos de los profetas de Dios, de cómo el sufrimiento es causa de gozo. Y estamos hablando de sufrimientos excesivos que ellos pasaron, que ellos tuvieron. Y dice el Señor como parte de consuelo para nosotros en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque poderoso es Dios para que juntamente con la prueba da también la salida. Así de que nosotros tenemos ese consuelo, consuelo que estuvimos viendo de manera breve, no tienen nuestros amigos ateos. Pero también usted que está escuchando la palabra de Dios y que no ha entregado su vida a Jesucristo, amado, usted también está desperdiciando el gozarse en esos momentos de dolor. Déjeme decirle que a veces hay una falsa alegría, porque si no se ha venido a servir a Cristo y si no se está sirviendo a Cristo, no tenemos motivo para alegrarnos en medio del sufrimiento. Al contrario, estamos sin esperanza, sin Dios y sin nada en esta vida. Yo en esta ocasión le agradezco su atención, su paciencia, agradezco todas estas personas que están oyendo, aún sin tener el compromiso de hacerlo. Es muy bueno delante de Dios, es una cosa que Dios desea que todos escuchemos su palabra, que en determinado momento al escucharla y entenderla procedamos al arrepentimiento y que aquellos que no han venido a los pies de Cristo reciban el bautismo para la salvación de sus pecados después de haber confesado que Cristo es el Hijo de Dios. Así de que, amado hermano que está entre los oyentes de este estudio, si usted ha caído de la gracia y necesita hacer arreglos con Dios, puede hacerlo saber. Usted sabe qué hermanos tiene que puede contactar y que puede pedirles que oren por usted, demostrando que está arrepentido, arrepentida por sus faltas a Dios. Y usted, amigo que está entre nosotros, si usted gusta de gozarse en el momento del dolor, sepa que esto viene a ser eficaz cuando usted entrega su vida a Jesucristo nuestro Señor. Y para entregar su vida a Jesucristo nuestro Señor, usted tiene que comprender la palabra que ha escuchado y creer en ella, creer en el sacrificio de Jesucristo que hizo por usted en el momento de haber muerto en la cruz, de haber sido sepultado y de haber resucitado al tercer día. En ese momento el Señor Jesucristo abrió la puerta para que cada uno de aquellos que estaban lejos fueran hechos cercanos. Usted puede venir también con algún hermano, hacerlo saber y con las medidas necesarias se procederá a bautizarle para que usted empiece a servir a Dios. Yo agradezco su atención y les deseo muy buenas noches y les espero para la siguiente. Estaré anunciando los próximos estudios. Dios les bendiga, muy buenas noches y que la paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes. Hasta pronto.